Hola criaturitas de la noche, soy Adri y ya empezó la temporada de octubre que sé que es la favorita para muchos, así que tenemos historias mucho más macabras. Hoy les voy a platicar de animales protectores, de demonios de amor y portales infernales. Comenzamos. Martín nunca tuvo como una relación muy estable con alguna chica. Él decía que pues no, para él vivir en pareja o tener como que una pareja estable no era lo suyo. Sí conocía a alguna chica, salía con ellas, pero como cuando les dejaba claro que no buscaba nada serio y que no era como que muy fan del compromiso, pues ellas mismas se alejaban. Una vez conoció a una chica en una fiesta de unos amigos. Como que esta chica, desde que lo vio, le llamó la atención porque él dice que empezó a sentir su mirada desde lejos cuando aún ni se la presentaban. Esta chava se llamaba Claudia y como que fue acercándose con él, le hizo un poco de plática. A Martín pues se le hizo simpática, como que pues tenía ahí como que algo de chispa, pero tampoco fue como que algo que lo volviera loco, que lo atrajera muchísimo, sino como pues una chava más, ¿no? O sea, con la que platicas y hasta ahí. Y él dice que empezó como a ser más cercana con sus amigos, a tal punto que cuando se juntaban en las diferentes casas de sus amigos, ella siempre aparecía. Y en una de esas reuniones tocó juntarse en la casa de Martín. Pues todos la pasaron bastante bien, no notó nada extraño, hasta el día siguiente que él tenía una playera que siempre utilizaba para dormir. Esas playeras con las que desde que llegas a casa que te quieres poner cómodo, la tienes ahí puesta, que es tu favorita. Bueno, esa playera, que era la favorita de Martín para estar pues tranquilo en casa, para descansar, hasta para usar de pijama, no la encontró más. Se le hizo muy extraño, dijo, pues ¿dónde la habré perdido? Se fijó en la lavadora, en la secadora, por ahí como que en sus cosas y no la encontró. Le pareció extraño, pero no le tomó mucha importancia. Lo que empezó a ocurrir después fue lo que le partió el corazón. Su gatito Beto empezó como a deteriorar un poco su salud. Pero lo extraño es que era como si los dos estuvieran enfermando a la par. Martín platica que él empezó a sentir pues varias cosas extrañas. Primero, pues mucho dolor de cabeza. Y luego como que sentía que le faltaba el aire, más por las noches. Como que cuando ya descansaba, empezaba a tener como ese sueño profundo, sentía que le faltaba el aire. Fue a revisarse con el doctor, le dieron ahí algunas cosas como que vitaminas y todo, pero no encontraron pues algún problema como en el corazón o cosas así más graves, como que nada fuera de lo común. Y él notaba que a medida que él se sentía mal, su gatito Beto también. Había noches en que el gatito empezaba como a jadear y eran esas noches en las que él tenía mucho dolor de cabeza. Recuerda perfecto que una noche en la que los dos estaban dormidos compartiendo la cama, de pronto él empezó a sentir que le faltaba el aire, pero en esta ocasión sintió como si alguien estuviera sobre de él, oprimiendo como su pecho, y esto hacía que él no podía como respirar. No recuerda bien si estaba entre dormido y despierto, pero dice que vio una sombra negra que estaba justo encima de él y que recuerda cómo Beto maullaba de manera distinta, como queriéndolo ayudar, hasta que se le fue como encima a esta sombra negra que desapareció. Cuando pasó esto, Martín pudo levantarse y como recuperar un poquito el aire. Dice que entendió que fue real, que no fue solo un sueño, porque vio cómo estaba agitado su gatito, cómo estaba todo encrispado y cómo estaba asustado igual que él. Al día siguiente el gato estaba agotado. Ahora Martín no sentía como ese dolor de cabeza tan fuerte, pero a su gatito lo veía muy mal. Lo llevó al veterinario y se dieron cuenta que el gatito ya tenía como una enfermedad terminal. Él le dijo al veterinario, pero ¿cómo? O sea, si siempre lo traigo a sus revisiones, siempre estoy al pendiente pues de la salud de mi gato porque es parte de mi familia, es como si fuera mi hijo. Y el doctor veterinario le dijo que pues era como que a lo mejor la edad, que a veces se presentaban ese tipo de situaciones. Pero Martín no dejaba de pensar que había sido algo más, por cómo iniciaron las cosas, en que a la par que él empezó a sentir padecimientos extraños, su gatito también los empezó a padecer. Dice que pasaron algunos meses y otra vez su salud empezó a deteriorarse junto con la de su gatito Beto, hasta que un día su gatito no soportó y falleció. Dice que fue el día más triste de su vida, pero que recuerda perfectamente que esa noche, cuando su gatito dejó este plano, él vio como en un espejo que tenía de toda la vida cerca de su recámara, empezó a marcarse como una mancha oscura, como si algo estuviera atrapado dentro de ese espejo. Y fue cuando él vio a su gatito, que ya estaba muy débil y nada más le quedó despedirse de él. Y esa misma noche no podía dormir, obviamente, con esta tristeza,
con todo lo mal que se sentía también físicamente, y que empezó a soñar con su gatito Beto, y que en el sueño él veía a su gato allá en su recámara, y que su gatito se le ponía enfrente sentadito como siempre, pero que en la parte de atrás del gato estaba esa figura oscura, algo muy negro atrás del gato. Y él dice que sentía de alguna manera que el espíritu de su gatito Beto lo estaba protegiendo para que esa cosa no lo alcanzara. Pasó el tiempo y los amigos de Martín fueron un día a su casa a visitarlo y empezaron a platicar con él, algunas cosas. De pronto salió la plática de la playera que Martín había perdido. ¿Y qué creen? Resultó que esa playera la tenía Claudia. Esa chica que se había como que, pues no obsesionado, pero interesado de más en él. Entonces, ahí fue cuando empezó a entender varias cosas. Martín empezó como a investigar un poco más y se dio cuenta que esta chica, pues le gustaba hacer como ciertos rituales y cosas. Y al parecer, había utilizado esta prenda que le robó a Martín, pues para que él sintiera algo de lo que ella había sentido a través de su rechazo. Martín está seguro que lo que le hizo esta chica para causarle daño pues fue lo que le arrebató la vida a su gato. Él dice que su gatito Beto cuidó de él hasta el último día de su vida. Me dio mucha cosa, pobrecito. Quiero mucho a los gatos y yo creo que si hacemos esa conexión con ellos, que llegan a absorber cosas negativas que de pronto van para nosotros. ¿Pero tú qué piensas? Compártemelo en los comentarios. Seguramente has escuchado que cuando éramos niños o los niños tienen la posibilidad de ver cosas que los adultos no vemos, porque a lo mejor son como que más sensibles a tener esta percepción de cosas que no están en nuestro mismo plano tal vez. Encontré este relato en Reddit y te lo juro que me voló la cabeza porque nunca he escuchado ni visto algo igual y se los quiero compartir. Es una mujer que se llama Mayela y platicó lo que le ocurrió cuando ella tenía 6 años. Ella dice que vivía con su mamá en una casa que les había heredado su abuelo, que tenían muchos años viviendo ahí desde que ella tenía memoria, ¿no? Ella a sus 6 años tenía como muy claro que siempre había vivido en esa casa. Y la mamá de Mayela tenía como que una pequeña peluquería en la sala de su casa, en la parte de abajo, porque era una casa de 2 plantas. Entonces todo el tiempo entraba gente a cortarse el cabello, las señoras que vivían por ahí cerca iban a hacerse como que tratamientos de belleza con su mamá. Y recuerda Mayela que esa tarde entró un señor a cortarse el cabello y que ella estaba ahí como que haciéndole compañía a su mamá. Se cansó, se aburrió y fue a su recámara. La recámara estaba en la parte superior de la casa y ella recuerda que no había puerta en su cuarto. Estaba su habitación y estaba pues sin puerta y daba directamente a las escaleras y como al pasillo que une con las escaleras. Y al lado derecho ya estaba la recámara de sus papás, había como que una pared. Entonces como que ella se recostó un ratito para ver si se podía quedar dormida y que a pesar de que se sentía como cansada porque había salido de la escuela, pues como que no logró dormirse. Entonces dice que empezó a sentir algo muy extraño, como si empezara a hacer más frío en su recámara y que logró como que agarrar una pequeña cobijita que tenía y se tapó. Pero cuando hace esto como para agarrar la cobija y taparse, empieza a ver algo muy extraño. Empieza a ver a 2 figuras de 2 hombres, pero eran como transparentes, como si fueran de humo, pero con mucha transparencia, pero que podía ver exactamente su complexión. Eran 2 hombres, uno más alto que otro y como que más robusto que otro. Y el que era más pequeño tenía el cabello como de hongo, que era un corte que ella no le parecía como de la era o de la época en la que ella vivía, que no había visto nunca a nadie con un corte así. Y que estas 2 figuras de estas 2 personas, estos 2 hombres, pues estaban como que pasando así por su recámara. Y dice que uno seguía al otro y que ella veía cómo se acercaban a su cama, pero sin verla a ella, simplemente como que atravesaban la recámara y se veía que movían la boca, pero ella no escuchaba ningún sonido. Ella distinguía perfectamente pues estas figuras de forma transparente, como si fueran pues translúcidas, y que cuando apenas le puso atención a eso, empezó a ver que de pronto, en medio del pasillo que conecta con las escaleras, se atraviesa un señor vestido de una manera pues rara, porque tenía como igual ropa de otra época y como con una botella, que igual una figura translúcida que hacía este movimiento como si estuviera tomando algo y atravesaba el pasillo de su cuarto. Ella platica que en ningún momento se movió de su cama, que estaba percibiendo todas estas figuras transparentes
pues desfilar y haciendo cosas muy extrañas. De pronto, al lado de este señor que pasó con una botella, se dio cuenta que apareció una señora como sentada, que agarraba y movía las manos como si trajera una especie de cartas o como si estuviera jugando algún tipo de baraja, y esta señora estaba de espaldas completamente a ella, que era como una señora también robusta, que la veía así como que de espaldas, y que el señor con la botella seguía pasando en este pasillo y la señora sentada en esa mesa, y que de pronto empezó a ver que algo se movía cerca de la pared que dividía la recámara de sus papás con la de ella, que en la parte de arriba de ese espacio había como, pues no era como un closet, sino un espacio que estaba abierto, y que ella recuerda que su papá guardaba ahí como que unas maletas, que había maletas ahí, que de repente cuando ella estaba poniéndole mucha atención a estas dos figuras de la persona como tomando una botella y la señora como jugando, vio como que se movió esta parte de acá de la pared que pegaba con la recámara de sus papás, que voltea hacia arriba, y donde estaban esas maletas ve a un señor viejito, y que ella creía que la estaba viendo a ella, porque como que hacía así la mano como si la quisiera alcanzar, pero en eso se da cuenta que al filo de su cama está un niño de su edad, 7 años máximo, y que el niño estaba haciendo este movimiento como queriendo agarrar la mano del señor que se encontraba en la parte de arriba de esta pared. Mayela cuenta que todo esto pasaba pues en un mismo momento, o sea, como que cada figura que veía, que se movía, que estaban como si estuvieran haciendo una tipo presentación, obra o algo, y ella como que se quedaba de espectadora, hasta que de pronto siente que el niño que está al filo de su cama, que está como concentrado tratando de agarrar la mano de la persona mayor que estaba pues en la parte de arriba, voltea a verla y dice que nunca había sentido tanto miedo, que de repente los ojos de esa figura traslúcida cambiaron y tuvieron como mucha fuerza y ojos como si fueran ya de una persona, que no sabe distinguir ni siquiera si eran de un color, simplemente se volvieron como unas canicas y la voltearon a ver, que no le contestaron nada y que de pronto todo se desvaneció. Ella lo único que hizo fue tirar un grito espantoso, donde su mamá en un segundo ya estaba en la parte de arriba pensando pues qué le pasó, si a lo mejor alguien había subido, alguien se había metido, y que ella estaba como en una especie de ataque de pánico, donde no podía reaccionar y no le podía decir a su mamá qué era lo que había pasado. La mamá la tuvo un ratito pues que tranquilizar, hasta que poco a poco le empezó a platicar qué era lo que vio, que empezaron a desfilar estas figuras y que empezó a ver tantas cosas. Ella nunca conoció a su abuelo, y cuando le escribió a su mamá que había una persona mayor tratando de agarrar a un niño pequeño en la parte de arriba de esa pared, le describió cómo veía a ese viejecito. Dice Mayela que su mamá empezó a llorar y le platicó que ella tuvo un hermano que había fallecido de muy niño y que falleció junto con su papá, que era el abuelo de Mayela, que Mayela nunca conoció. Solo sabía que esa casa en la que vivían había sido de su abuelita. La mamá le empezó a platicar que habían tenido un accidente muy fuerte y que había fallecido su hermano pequeño junto con su papá. Entonces, a esas dos personas que vio Mayela eran los espíritus, las figuras del que había sido su abuelo y el que había sido su tío. La mamá de Mayela sigue viviendo en esa casa y le cuenta a Mayela que muchas veces cuando sube esas escaleras siente como un escalofríos, aunque nunca ha visto nada. Mayela se cuestiona hoy en día qué fue lo que vivió ese día, si eran seres descarnados que seguían como su rutina en otro plano astral o qué fue lo que vivió. Se dice mucho que hay objetos cotidianos que de pronto se pueden convertir en portales y que pueden atraer energías pues negativas. Esto le pasó a Michelle y a su hijo Santi. Michelle es madre soltera, vive con su hijo Santi, son súper unidos, se cuentan todo, tienen una relación muy bonita. Y era un sábado. Michelle recuerda perfecto que era un sábado, que los dos descansaban porque Santi, su hijo, ya empezaba como que a trabajar un poquito en una cafetería, apenas iba a cumplir 17 años, entonces como que estaba en ese proceso de empezar a trabajar un poco, ¿no? Y ese sábado les tocó descansar a los dos. Entonces dice Michelle que empezaron a planear qué iban a hacer, si iban a preparar algo de comer o iban a salir, cuando de pronto su hijo Santi va y le dice, oye mamá, no encuentro mi celular. Y ella de que, ay, pues
se te ha de haber caído o algo. Y dice, ya volteé toda mi cama y no lo encuentro. Pero no ha salido, o que se te haya perdido en algún lado. Pues no he salido en todo el día. O sea, ahorita lo tenía y ahorita ya no lo encuentro. Entonces como que empezó a buscarlo y que no. Entonces lo que se le ocurrió a Santi fue marcar del teléfono de la casa que tenían, de esos teléfonos fijos que pues ya casi mucha gente no usa porque todos usamos el celular. Entonces tenían como que un teléfono fijo en casa. Entonces se le hizo fácil a Santi marcar de ahí a su celular para ver dónde sonaba, ¿no? Empieza a marcar y el teléfono está como muerto. No se escucha nada. Y de hecho Michelle dijo, pues déjame me asomo por allá, pues para ver si se escucha algo donde está tu celular. Entonces está como que pues tratando de marcar y no da línea. Cuelga el teléfono de casa y en eso entra una llamada. Y ve Santi que es su celular, que le están regresando la llamada de su celular. Contesta y no se escucha nada. Pero pues hay alguien ahí, ¿no? Alguien marcó. Y está como que, bueno, alguien encontró mi celular y en eso Michelle, su mamá, se regresa y le dice como que, pues, ¿qué onda? Y de que me regresaron la llamada. Y ella, en eso como que se corta la llamada. Y le dice, ¿ves? Entonces se te perdió, ¿a dónde te saliste? Y él de que, mamá, te lo juro que no me he salido a ningún lado. Y hace media hora tenía mi celular en mi recámara, o sea, no me salía a ningún lado, no lo encuentro. Entonces, ¿quién llamó? O sea, cuando marqué yo, no daba línea y me regresaron la llamada. Y se escuchaba como si, pues, alguien estaba detrás de la bocina, pero nadie me habló. Y en eso vuelve a timbrar el teléfono de la casa y Michelle ve en donde viene el teléfono del que te están marcando en la pantallita, que es el teléfono de su hijo, es el celular de su hijo Santi. Igual vuelve a contestar ella, de que bueno, alguien encontró el teléfono, algo, ¿no? Que no se escucha nada. Pero hay como que un cierto eco, como si alguien estuviera ahí. Y entonces como que los dos se quedan viendo de que, ¿qué está pasando? Y otra vez se cuelga, como si hubieran colgado la llamada. Vuelven a colgar el teléfono y una vez más vuelve a sonar el teléfono de la casa, contestan y simplemente alguien está, pero no se escucha que les dé algo, que una respiración, algo, no, nada, simplemente era como alguien estaba del otro lado, pero no se escuchaba. Les vuelven a colgar el teléfono, los dos se quedaron pensando de que, pues es que a lo mejor no te diste cuenta, se te habrá caído a la calle, algo pasó porque pues el teléfono no está aquí, alguien te está marcando, te está regresando la llamada que tú hiciste. Y pues por más explicaciones que intentaron buscar y encontrar, no encontraron nada. Trataron de calmarse, volvieron a marcar al teléfono, del teléfono de Michelle, del celular de Michelle, y no daba línea al teléfono de su hijo, de Santi, igual del teléfono de la casa, y ya no funcionaba. Estaban como que pues pensando qué pudo haber pasado, si alguien en realidad tenía el teléfono y se lo había robado, pero pues quién había entrado a la casa, o sea, no había como una explicación lógica. Se dieron un tiempo para comer algo en lo que estuvieron ahí pensando de que pues está súper raro, de que a ver, vamos a otra vez a buscar en tu cuarto, que se ha ido por la orillita de la cama, no sé. Voltearon todo, sacaron todo y no encontraron nada. Por ahí de las 11 de la noche, o sea, ya había pasado toda la tarde, se habían quedado en casa y de repente Santi llega con Michelle y le dice, mamá, aquí está el celular. ¿Dónde estaba? ¡Qué bárbaro! ¿Dónde lo tenías? Estaba abajo de mi cama. Pero volteamos la cama, metimos la escoba, levantamos el colchón, no había nada y ahí estaba abajo de la cama. Revisé muchas veces y el teléfono estaba ahí. Empezaron a ver, pues, si estaban las llamadas que habían recibido y efectivamente, alguien había hecho las llamadas y decía casa, porque él había registrado el teléfono como casa. Estaban las llamadas que ellos recibieron a la casa. No encontraron explicación lógica. El teléfono nunca salió de su casa. Pero entonces, ¿quién les llamó? ¿Y quién fue la persona que contestó? ¿Y tú qué crees? ¿Que fue alguna falla en la línea? Porque mucha gente tiene la creencia de que los teléfonos celulares pueden funcionar como portales, como un espejo o como un radio, donde seres de otra dimensión pueden contactarse contigo. Existen como prácticas espirituales, se puede decir de alguna manera, que prometen traernos mucha paz. Pero no siempre es así. A veces podemos abrir, sin querer, algún tipo de portal y vivir momentos que no le deseas a nadie. Esto le pasó a Saúl. Saúl tenía una exnovia encantadora. Dice que era fascinante porque era una chica súper inteligente, que tenía como una energía muy hipnótica. Terminaron
su relación, pero pues seguían siendo como buenos amigos. Saúl platicaba que su ex siempre le intentó enseñar varias técnicas que ella utilizaba como formas de meditación, pero con algo de ocultismo. Le explicó en varias ocasiones que ella las utilizaba para conectarse con ella misma y poder lograr cosas que pues como que no cualquiera podía hacer. Nunca le dejó como muy en claro porque ella era como muy mística, ¿no? Y él respetaba como mucho eso, simplemente era como que lo que ella le compartía estaba bien y le compartió varias veces como una manera en la que tú podías meditar, de esta manera en la que podías como salir de tu cuerpo, desprenderte un poco, algo así. Él puso atención en algunas ocasiones y se le quedó muy marcada una tipo meditación que era nada más a través de respiraciones, pues como muy raras. No era como las respiraciones de las que estamos a lo mejor acostumbrados a escuchar en el yoga o en algún tipo de meditación como relajante. Eran respiraciones fuera de lo común. A él se le quedaron como muy grabadas cómo tenían que hacerse para poder llegar a este trance, por decirlo de alguna manera. Y su exnovia le contó, no lo vayas a hacer si no tienes como que pues práctica, si no tienes como realmente una concentración, si no te sientes preparado, y trata de nunca hacerlo a solas, porque pues no estás como en este nivel. Así quedó. Y esa tarde como que él estaba medio aburrido y se metió a su cuarto que compartía con su hermano. Su hermano estaba como que jugando algún videojuego y él se acostó y no sé por qué de pronto le vino esta idea a la cabeza. Se acordó de esas respiraciones que le había dicho su exnovia, que si las hacías de una manera, entrabas como en un tipo trance. Y él dijo, como que por curiosidad, por aburrimiento, por el llamado de alguna cosa, se le ocurrió ponerlo en práctica. Su hermano estaba en la cama de al lado y él en su cama recostado. Dejó el celular a un lado y empezó a hacer estas respiraciones que le había explicado su ex. Las hizo tal cual y empezó a sentir como tranquilidad, algo de paz. Pero de pronto empezó a sentir como un vacío muy extraño y después como algo de mucha impotencia, de no poder como controlar tu cuerpo. Y ahí es cuando perdió el control de su cuerpo, porque dice que entró como en una parálisis, que él estaba consciente, pero que no podía abrir los ojos ni mover su cuerpo. Como que automáticamente entró en esta secuencia en la que su cuerpo empezó a hacer estas respiraciones. Él no tenía control de su cuerpo, no podía abrir los ojos y empezó a escuchar un canto muy extraño. Era un canto como de una voz gutural y con palabras que él no podía distinguir. Era como si estuvieran en otra lengua. Empezó a escuchar esto con mucha fuerza y sin poderse mover. Empezó a sentir mucho miedo y sobre todo pues esta impotencia de no tener control sobre tu cuerpo. Él tuvo una sensación muy extraña. Platica que sentía como de tener los ojos cerrados, algo le tomaba los ojos por atrás, o sea, como si estuviera atrás de su cabeza y se los quisiera arrancar de la parte de atrás. Dice que era una sensación horrible, que él empezó pues a tratar de respirar todavía más fuerte para que su hermano volteara, porque su hermano estaba ahí y solo podía mover como que 2 dedos, como que solo tenía movimiento en 2 dedos, que poco a poco empezó a desesperarse más, hasta que por fin pudo romper esta parálisis y que lo primero que hizo fue con sus manos abrir los ojos porque no los podía él mismo abrir. Entonces tuvo que tomar sus manos y abrir los ojos. Y en eso pues estaba como todo empapado en sudor y respirando bastante fuerte por esta sensación tan horrible a la que llegó con esta meditación. Cuando de pronto pues voltea a su hermano de que, ay, ¿qué pasó? Y le dice, acabo de vivir algo horrible, espantoso. Y el hermano ni se dio cuenta. Dice, sí te escuché como que de pronto respirar raro, pero pues pensé que estabas como que soñando algo, o sea, no vi que estuvieras como en peligro ni nada extraño. A partir de ahí, Saúl dice que cada cierto tiempo, cuando está como en un estado en que apenas va a llegar al sueño profundo o que se intenta como relajar, que se siente tranquilo, vuelve a sentir esta sensación, como si algo atrás de su cabeza le estirara los ojos por atrás. Y aparte empieza como ese sonido de esa canción que escuchó cuando estaba en el trance. Él le escribió a su exnovia y le platicó lo que había pasado. Y ella solo le dijo, es una práctica que no se puede hacer nada más porque se te ocurre. Te di muchas advertencias para que no lo hicieras. Ahora tendrás que cargar con eso. ¿Tú habías escuchado de esta técnica que puede ser como para abrir portales?
A mí me gusta creer que si le pides algo con tanta fuerza al universo te lo puede conceder, pero no siempre de la manera de la que imaginabas. Esto le ocurrió a Eric. En su historia estaba algo muy marcado, una falta de romance, de amor. Él veía que toda su familia, que sus compañeros y amigos ya estaban casados, tenían parejas estables, y él era como muy solitario. Pero no porque él quisiera, simplemente como que no llegaba a la persona correcta. Entonces, él le pedía con mucha fuerza todos los días al universo que por favor le trajera a alguien que lo quisiera, fuera de este mundo, que fuera un amor único, de esos que te consumen, ¿no? Lo pedía con tanta fe, hasta que un día llegó. Eric tenía una rutina que salía de su trabajo y había como un pequeño barecito cerca de su oficina. Y él ahí siempre como que llegaba, pues a veces a tomarse un trago, a veces un café, como que para hacer tiempo en lo que se pasaba el tráfico y ya poderse ir más tranquilo a casa. Era una rutina que pues se hacía casi todos los días. Y nunca había mucha gente en ese bar. Era como que los mismos de siempre, los de las oficinas de ahí, la gente que vivía cerca, o sea, no era como que un bar muy de moda, ¿no? Hubo una tarde en que Eric salió de su oficina y antes de irse a su casa, pues llegó a este bar a hacer tiempo para que se pasara el tráfico. Y apenas llegó, se sentó, pidió un refresco, algo de tomar, y en eso vio que entró una chica. Antes como de verla bien, fue como un flechazo, como que algo que le llamó mucho la atención. Era muy bonita, con el cabello largo, oscuro y unos ojos que nunca había visto algo parecido. La vio y como que hasta se puso como nervioso y la chica como que pasó de largo. Y de pronto como que dijo, pues quién sabe quién será. Le dio pena preguntar. Y en eso como que no sé si la chava fue al baño o algo así, sale y regresa y como que lo saluda de que hola, ¿cómo estás? Y él, te conozco. Y a ella le dijo, no, la verdad es que soy nueva aquí, como ahorita como que me sonreíste, pues me quise acercar. Y él le dije, sí, es que trabajo aquí y pues casi todos los días llego pues aquí a hacer un poco de tiempo, pues para que no me toque el tráfico de regreso a mi casa. Y ya como que ella se sentó ahí con él en la barra, estuvieron platicando, él quedó, pero más que flachado, o sea, de que enamoradísimo. Y estuvieron platicando y ella le contó que venía de otro lugar, no fue muy específica, y que pues también que iba a estar como que un tiempo por ahí. Y él le dijo, pues bueno, pues igual mañana nos volvemos a ver aquí. Sí, claro que sí. Se despidieron y así quedó. Esa noche él no paró de soñar con esa mujer. La veía de una manera tan perfecta. Y él veía en el sueño que esta chava salía como de un tipo lago. Salía como de una laguna, de un lago, y se le acercaba. Y pues él como que sentía mucha calma y mucha tranquilidad. Dijo, o sea, de verdad como que ya necesitaba mucho enamorarme de alguien porque estoy, pero que sí, alucinando ya con ella. Llegó al siguiente día al bar y la chica apareció. Empezaron a platicar y pues como que se hicieron ya más cercanos. Y él, claro, que estaba muy enamorado de ella. No había pasado yo creo ni 2 semanas cuando él le dijo, es que yo sí quiero conocerte, me pareces súper atractiva e interesante. Entonces, pues quiero saber como que todo de ti. Resultó que ella no tenía ni redes sociales, muy apenas si tenía un teléfono que ni siquiera utilizaba como WhatsApp. Todo muy extraño. Entonces, como que, pues a él la verdad como estaba tan emocionado de que había conocido a la mujer de su vida, no le tomó como mucha importancia a todos esos detalles. Seguían frecuentándose, empezaron a conocer y a caminar por lugares cerca de ahí, un parque, una biblioteca, cosillas así, ¿no? Que frecuentaron juntos. Hasta que una noche que estaban cenando, ella le hizo comentarios muy extraños. Le empezó a preguntar como que, pues, qué era lo que más le dolía en el sentido emocional, de perder a alguien, como que las cosas más vulnerables que pudiera tener él. Y pues como él estaba encantado con esta mujer, le platicó todo, porque sintió como esa confianza o le daba a ella esa confianza. Un par de noches después, ella como que desapareció. O sea, no le contestaba el teléfono, ya no sabía más de ella, hasta que se le apareció en un sueño. Él recuerda perfecto que estaba dormido y que de pronto este sueño no era como las primeras veces que soñó con ella, que ella le daba como cierta tranquilidad. Esta vez soñó que él estaba acostado en su cama y que de pronto abre los ojos y que esta mujer está flotando encima de él. Y que en lo que está como entendiendo qué está pasando, queriéndole preguntar pues qué ocurre, ella no le habla, no nada, y su piel se vuelve como más pálida y acartonada, todas sus facciones cambian completamente, como si fuera ya una mujer muy mayor, y empezaba como a absorber algo en él,
Él sentía que le sacaba como algo, ¿no? Ya sabes, como no es aire, sino es como si te estuvieran absorbiendo el alma. Entonces él sentía esto en el sueño y como una presión muy fuerte en el pecho. Que como pudo despertó muy agotado y como que con un dolor en el pecho y en el estómago, como un vacío. Que al siguiente día se sentía tan mal que ni siquiera fue a trabajar. Y empezó a notar cosas muy extrañas en su casa. De repente aparecían las ventanas que él tenía cerradas abiertas. Él tenía un perrito que siempre lo acompañaba también. Bueno, el perrito tenía como 2, 3 días que ni siquiera quería entrar al cuarto de él, como que pasaba por ahí y se le quedaba viendo como si hubiera algo o alguien. Fue muy extraño. Y estos sueños empezaron a ser más continuos, en que esta presencia, esta mujer, se le aparecía así justo flotando encima de él y le absorbía algo. Hasta como que una noche él tomó fuerza y empezó a decir, pues esto ya no está normal. Y esta chica en la vida real, pues ya no doy con ella, no existen. El teléfono no se lo contestaba. De hecho, pasó algo muy extraño con un conocido del trabajo, que cuando él estaba con ella en ese bar, pasó como que su amigo, o más bien un compañero del trabajo, y como que él lo saludó y le preguntó, oye, ¿me viste con esta chica? Y él, pues, te vi solo, o sea, dices cuando en el bar que te saludé de lejos. Sí, pues yo no noté que estabas con alguien, te vi solo. O sea, en realidad, al parecer nadie había visto a esta mujer. Y cuando empiezan estos sueños tan recurrentes en que él empieza a sentirse ya tan agotado, como que por fin hace esta conciencia dentro del sueño en que le dice que le va a preguntar. Y en el sueño le preguntó, ¿qué quieres de mí? Y ella solo le contestaba, es que tú ya eres mío. Esto fue lo que lo dejó impactado. Con mucha vergüenza le platicó lo que había ocurrido a su mamá. Le dijo que pues había conocido una chica, pero pues muy misteriosa, todos estos detalles. Y la mamá pues la verdad no lo juzgó ni nada, al contrario, le dijo, mijito, pues no te preocupes, a veces son cosas que pasan, uno se emociona, se ilusiona además con alguien. Pero lo que les llamaba la atención es que él ya estaba deteriorando su salud física y mental. Imagínate todas las noches soñar con esto, con alguien del que te enamoraste, pero que ya no está, pero sí existe, no existe, era muy raro. Y la mamá le dijo, te voy a llevar con una conocida, que ella es como una guía espiritual, que tiene como esta sensibilidad de la energía y pues tal vez te pueda orientar mínimo para que puedas dormir ya tranquilo y pues dejes ir a esta mujer. Llegaron con esta señora y ella como que hacía cosas también a través de piedras, cuarzos. Cuando esta mujer le estaba haciendo como esta tipo limpia con esta piedra como un cuarzo, al momento de llegar al centro de su pecho, como a su corazón, le dice, tú anhelabas tanto que te quisieran, que te amaran, que ese mismo anhelo se fue como al lado oscuro. Y lo que invocaste inconscientemente fue un demonio de amor o vampiro del alma. Así se le conoce a estos seres que aprovechan esa energía que a veces tiene uno para querer conseguir algo, pues algo bonito como una pareja, pero pues no sabes quién más pueda escuchar tus deseos y tus anhelos. Le hizo por ahí pues varias curaciones con estas piedras energéticas, como todo mucho de energía. Y dice que a partir de ahí empezó él a sentir calma y empezó a investigar más de esta mujer. Nunca encontró nada, pero él está seguro de lo que vivió. Esta historia me la manda una criaturita de la noche. Me contó que ella estaba un día normal descansando con su mamá. Como que su casa era de 2 plantas, entonces como que ella estaba en la recámara con su mamá descansando. Y su papá tenía la costumbre de que algunos días se iba como que a echar la copa con sus amigos. Entonces ellas ya sabían que llegaba a cierta hora y hacía como que ciertos ruidos en la cocina porque se preparaba algo de cenar y se quedaba ahí como que pues haciendo tiempo, ¿no? Después de ir de una noche de copas. Y ese día pasó eso. Ellas estaban como que descansando en la parte de arriba y escuchan que alguien abre la puerta, llega a la cocina, empieza como que pues a prepararse algo, escuchan donde mueve la silla, abre el refrigerador, pues sí, como que se estuviera preparando algo de cenar, lo que hacía siempre su papá. Entonces como que ellas, ya llegó papá, está bien. Y lo dejaron así y empezaron como que a escuchar la rutina que él hacía, los mismos sonidos, ¿no? De las cosas que movía y todo. Y de pronto dejaron de escuchar y se quedaron ahí. Ya no se escuchó nada. ¿Se quedaría dormido? ¿Qué pasó? ¿Se cayó algo? Entonces bajaron a ver pues qué había pasado. ¿Y qué creen? Resulta que no había nadie. Nadie había entrado, nadie había abierto la puerta, el papá no había llegado, en la cocina estaba todo intacto. Se preocuparon, empezaron a revisar pues qué había ocurrido, si había alguna ventana, alguien se había metido, pero todo estaba en su lugar,
todo estaba bien. Y lo que más les llamó la atención es que lo que escucharon pues era lo que hacía generalmente su papá. Yo creo que todos tenemos ciertos ruidos que hacemos cuando llegamos a casa. Entonces como que ellas estaban seguras que había sido pues el señor. Dice que se regresaron a la recámara a las 2 y que como a los 20-30 minutos llega ahora sí su papá. Y empiezan a platicarle pues lo que habían escuchado y lo que habían vivido. Y el señor pues de plano él no había regresado más temprano, o sea, apenas si cruzaba la puerta. Se quedan pensando entonces, ¿quién las visitó esa noche? Con esto terminamos las historias de este episodio y les voy a confesar que la que más me conmovió fue la del gatito Beto porque quiero mucho a los animalitos y me pongo como que un poco preocupada porque ellos nos protegen a nosotros, pero nosotros ¿cómo los podemos proteger? ¿Ustedes saben algo de esto o han escuchado algo de esto? Ojalá que me lo puedan compartir en los comentarios, también pueden mandar sus mensajes en TikTok si me quieren compartir alguna historia paranormal o rara que hayan vivido, me gustaría mucho escucharla y compartirla con todas las criaturitas de la noche. Si me estás escuchando en alguna plataforma de audio como Spotify, regálame las 5 estrellas que de verdad nos ayudan muchísimo a seguir creciendo. Igual en YouTube suscríbanse, ahí vamos poquito a poco siendo más criaturitas de la noche, así que por allá los espero. Y ahora sí que no les dé miedo si sueñan con algo de lo que les conté. Te deseo buenas noches, si es que puedes dormir.